Hagamos un breve repaso de lo que es una función lineal. Se llama función lineal porque al graficar en el plano cartesiano, el gráfico va a ser una línea recta. Si lo queremos representar como función, decimos f que depende de x va a ser igual a mx más b, donde x es la variable independiente que representamos en el eje horizontal y la imagen de esa función la representamos en el eje y. También la podemos escribir como una ecuación y es igual a mx más b. M es la pendiente, o lo que es lo mismo el grado de inclinación de esa recta. La fórmula para calcular la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Veamos un ejemplo. Para dar esos valores de x2, x1, y2 y 1, debemos conocer dos puntos de esa recta. Supongamos que tenemos 21. Tomamos estos dos puntos. En este punto, su coordenada x vale 1, su coordenada y vale 20. En este punto, la coordenada x tiene el valor de 3 y en la coordenada y es 50. Entonces ya tenemos las coordenadas de dos puntos, podemos demarcarlas como x1 y 1, x2 y 2. Lo único que tenemos que hacer es sustituir esos valores en nuestra fórmula de la pendiente. y2 es 50, menos y1 que es 20, x2 es 3, menos x1 que es 1. Esto es 30 sobre 2 y 30 dividido 2 es 15. Quiere decir que la pendiente de esta recta es igual a 15. ¿Bien? Y luego b es la ordenada en el origen. Acá podemos ver que es aproximadamente 5. Si no estamos seguros en la escala, podemos calcularla. Hacemos lo siguiente. Como ya conozco el valor de m de la pendiente, la sustituyo en mi fórmula. Y es igual a m, que es 15, por x más b. Luego escojo un punto que ya conozca sobre la recta, lo sustituyo en x e y despejaría b. Supongamos que tomo este número que ya lo conozco, este valor, de este punto. Entonces, para ese punto, la coordenada y vale 50, así que sustituyo y por 50. 50 va a ser igual a 15, y para ese punto, su coordenada x vale 3, sustituyo por 3, más b. 50 es igual a 45 más b. Este 45 que está sumando pasa del otro lado restando, así que b va a ser igual a 50 menos 45, que como vimos en el gráfico es igual a 5. Entonces la ecuación de esta recta sería y igual a 15x más 5. Bien. En estas funciones lineales, lo primero que tenemos es una proporcionalidad directa. Bien. Veamos cómo unimos esto con lo que vamos a estudiar en física. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, kilómetros por hora como unidades para la velocidad. ¿Okay? Supongamos que estamos hablando de 20 kilómetros por hora. Bien, esto quiere decir que cada hora vamos a recorrer 20 kilómetros. Si yo quiero graficar esto, haría lo siguiente. Vamos a borrar este gráfico. A ver. Entonces, si yo quisiera graficar eso, diría
En una hora, bien, recorro 20 kilómetros, por lo tanto, en 2 horas recorro 40 kilómetros, en 3 horas 60 kilómetros. Bien. Si nosotros graficamos esto, obtenemos una recta. Y esa recta pasaría por el origen. Ahora, para yo encontrar cada uno de estos valores, ¿sí? Para la primera hora que yo hice, lo que voy a representar en el eje de las X va a ser el tiempo. El tiempo siempre va a ser mi variable, cuando estamos hablando obviamente de algo que esté relacionado con el tiempo siempre va a ser la variable independiente. El tiempo siempre va a transcurrir independientemente de lo que queramos hacer con él. ¿Bien? En el eje de las X lo vamos a sustituir por el tiempo. En este caso el tiempo lo estamos representando en horas. Normalmente en el transcurso de la cursada lo vamos a representar en segundos. Y en el eje Y vamos a colocar la distancia en kilómetros. ¿Bien? Entonces sustituimos la letra I por, puede ser posición, X, como lo llamaríamos normalmente, en kilómetros. Nosotros vamos a trabajar comúnmente con metros y segundos, pero veamos este ejemplo en kilómetros y horas. En fin, entonces si yo tengo mi ecuación de la recta igual a I igual a mx más b, voy a hacer unos cambios. Porque yo en el eje de las Y lo que estoy representando es la posición X en kilómetros. Vamos a colocarlo. X, sus unidades van a ser kilómetros. Bien, y en el eje de las X lo que voy a colocar es el tiempo. Bien. Y luego al final voy a colocar B y vamos a ver por qué se sustituye cada una de esas cosas. Entonces sustituí en el eje Y por X, pero el X de posición en kilómetros, y en el eje X lo sustituí por T de tiempo, que en este caso lo estamos expresando en horas. Esta relación de proporcionalidad, que como les dije es la velocidad, va a ser mi pendiente. ¿Ok? Entonces, esta quedaría X igual a 20 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo. Así que si el tiempo es 0 horas, va a valer 0. Si el tiempo es 1 hora, voy a recorrer 20 kilómetros. Si lo multiplico por 2, van a ser 40 kilómetros. Bien, porque horas, al colocar el tiempo en horas se simplifican con horas y me quedaría la distancia en kilómetros. Bien. En este caso vemos que la ordenada en el origen es 0. Si la ordenada en el origen es 0, vamos a hacer aquí más 0 kilómetros. Mi ordenada en el origen va a representar mi posición inicial. Bien. ¿Qué pasaría si yo me sigo moviendo a la misma velocidad, pero mi posición inicial no es 0? Lo único que haríamos es agarrar nuestra recta exactamente con la misma inclinación y moverla de manera que la ordenada en el origen coincida con mi posición inicial. Supongamos que mi posición inicial es 10 kilómetros. Supongamos que inicio acá. ¿Bien? Entonces tomaría mi recta con la misma inclinación y la subiría hasta 10 kilómetros. Mi ecuación de la recta se transformaría en 20 kilómetros por hora por el tiempo, más la posición inicial que serían 10 kilómetros. Este sería mi término independiente o mi ordenada en el origen o simplemente mi punto de corte con el eje Y, ¿vale? Entonces, vamos a ver a lo largo del primer tema todo lo que tiene que ver con la ecuación horaria de posición en función del tiempo, que es este tipo de gráfico que estamos viendo acá.
Y con eso, ya a este punto debemos saber que la pendiente de una recta, que es exactamente la misma fórmula que utilizamos para cualquier recta x2, x1 y 2 menos y1, va a ser entonces la manera de calcular nuestra velocidad. Entonces, en una recta de posición, en función del tiempo, la pendiente de esa recta va a ser la velocidad y la ordenada en el origen va a representar nuestra posición inicial. En este caso estamos hablando para un movimiento rectilíneo uniforme y ya lo vamos a ver con más detenimiento en el tema, cuando entremos en el tema como tal.